Muchas gracias por la presentación, Sandra, y pues siempre es un gusto participar aquí en las actividades de la Academia Mexicana de Geriatría. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos pues a repasar también algunas cosas como para poder ver el marco más amplio, ¿no? De dónde entran estas acciones de prescripción o de medicación segura. Aquí pueden ver un esquema respecto a los niveles de prevención en salud que probablemente la mayoría recuerdan, ¿no? De cuando estábamos en las licenciaturas, de la prevención primaria, secundaria, terciaria, que eran de las que más se tocaban, pero pues desde hace algunos años también hablamos de prevención cuaternaria y de prevención quinaria. Y solo como repaso rápido, la prevención primaria son las acciones que se aplican en personas que aún no desarrollan enfermedades, que tienen quizá factores de riesgo específicos de riesgo. Y también habrá personas que ni siquiera tienen factores de riesgo específicos, ¿no? Y esta a su vez puede incluir en la prevención primordial. Por ejemplo, las acciones de prevención primordial tendrían que ver con actividad física, con una alimentación saludable, que pues son benéficas para todas las personas, ¿no? Luego, quienes tienen factores específicos de riesgo, ¿no? Personas con enfermedades crónicas, con EPOC, pues ciertas vacunas están indicadas en esas personas y sigue siendo prevención primaria. En la prevención secundaria, terciaria y cuaternaria, aquí ya hablamos de personas que ya tienen la condición de salud. En la prevención secundaria aún no está esta condición manifiesta, es decir, están en etapas asintomáticas. Y pues las acciones de prevención secundaria tienen que ver con la detección, ¿no? Oportuna de estas condiciones. En la prevención terciaria, pues se busca prevenir complicaciones o recuperación de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y la prevención cuaternaria, que es la que tiene que ver con la desprescripción o con la optimización de la medicación, se refiere a las acciones que están dirigidas a evitar el sobretratamiento, el sobrediagnóstico, las iatrogenias, y que en el caso de personas mayores, pues aplica bastante, ¿no? Por ejemplo, en situaciones donde esto es más claro es al final de la vida, donde ciertas intervenciones pues ya son realmente futiles, es decir, no van a dar algún beneficio a las personas y al contrario incluso pueden ser perjudiciales o caer en obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico, causar otras complicaciones, incluso síntomas de sufrimiento. Entonces, pues eso es lo que tiene que ver con prevención cuaternaria. Y la prevención quinaria, que es la que ven en la parte de arriba, esa aplica a todos los niveles y se refiere a las acciones que van dirigidas a contrarrestar todo lo que impide que las personas sí lleven a cabo las acciones de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Es decir, la prevención quinaria sería, por ejemplo, lo que se debería usar para contrarrestar los efectos de la desinformación o lo que evita que las personas hagan actividad física, lleven una alimentación saludable, que se hagan las pruebas de detección. Todo ese tipo de acciones entrarían en el ámbito de la prevención quinaria y se incluye pues educación para la salud, eh, campañas informativas de concientización, etc. Y bueno, aquí algunas imágenes que representan estas acciones de prevención primaria. Por ejemplo, las de arriba pues vemos actividad física, la alimentación, la higiene bucodental, ¿no? Que puede ser una acción preventiva para que no se desarrollen problemas periodontales, por ejemplo. El dormir un tiempo suficiente y pues, tener un sueño de calidad también es algo preventivo. El uso ya de ciertas medidas para prevenir infecciones, por ejemplo, el uso del cubrebocas, la aplicación de inmunizaciones y detecciones oportunas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a alguien que se está haciendo una mastografía y sería ya una acción de prevención secundaria. O alguien que ya tiene limitación en movilidad y riesgo de caídas, el uso de una ayuda técnica como esos bastones, pues haría ya una acción de prevención terciaria en este contexto. Y prevención cuaternaria, que era lo que también veíamos, pues aquí sería evitar el sobrediagnóstico, o sea, estudios cuyos resultados quizá no van a modificar el manejo de las personas, pues no tendría sentido hacer ese tipo de estudios, o realizar estudios de laboratorio, que también los resultados no van a modificar las decisiones, pues también entrarían aquí.
Y después tenemos la polifarmacia, sobre todo la inapropiada, la problemática, que puede causar efectos perjudiciales en vez de benéficos, y que sería lo que pues tiene que ver más con la desprescripción. Abajo vemos otras imágenes pues de obstiminación terapéutica, encarnizamiento terapéutico, en personas, por ejemplo, que pues ya no son recuperables o que incluso en sus directrices anticipadas ya tenían establecido que no querían intervenciones extraordinarias, ¿no?, para la atención de problemas graves de salud. Pues sería también sobre tratamiento. Y evitar esto tendría que ver con la prevención cuaternaria. Y de la prevención quinaria, pues está la educación para la salud, y en el caso de medicamentos, poder explicarle a los pacientes, a las personas mayores, sus familiares o quienes les cuidan, el uso correcto de los medicamentos, la posología, si se pueden usar con o sin alimentos, si se pueden tomar al mismo tiempo o no, etc. Y entonces estas serían acciones de prevención quinaria que ayudarían a un uso pues más correcto de los medicamentos y asegurar que solo se obtengan los efectos benéficos, ¿no?, y minimizar los efectos adversos. Y pues aquí también entraría la desprescripción. Y bueno, rápidamente vamos a ver algunos cambios que ocurren en el cuerpo durante el envejecimiento y que tienen relevancia para el uso de medicamentos. Algunos cambios generales, como puede ser la disminución del volumen corporal magro, que se puede perder alrededor de un 40% en promedio, el aumento del tejido adiposo, que puede aumentar alrededor de un 25% en promedio, la disminución del agua corporal total, y que eso tiene implicaciones en los volúmenes de distribución de medicamentos. A nivel de la boca y la faringe, las glándulas parótidas presentan hipoplasia, y esto puede llevar a hiposalivación, y eso puede dificultar la deglución de algunas tabletas, ¿no?, de algunos comprimidos. También hay cambios en la fase orofaringea de la deglución, que por sí solos no causan problemas, pero pueden dificultar la deglución de tabletas de carbonato de calcio, por ejemplo. A nivel del gástrico, se presenta con mayor frecuencia la gastritis atrófica, alrededor de un 25% se estima de prevalencia en personas mayores. También la presencia del Helicobacter pylori. Se reduce la producción de ácido, esto alrededor de 5% de disminución en la producción de ácido por década a partir de los 50 años de edad. Y eso pues puede modificar la farmacocinética de algunos medicamentos que para su absorción requieren de un medio ácido. También otro cambio muy importante es que el vaciamiento gástrico se hace más lento, y eso pues explica por qué hay esta saciedad temprana, ¿no?, en la mayoría de las personas mayores. Otro cambio muy importante es que disminuye la producción, la síntesis de prostaglandinas, y esta es la principal razón de por qué los antiinflamatorios no esteroideos pues se vuelven la principal causa de hemorragia digestiva en personas mayores. En el hígado se reduce el volumen funcional alrededor de 1% cada año a partir de los 40 años de edad. También disminuye el flujo sanguíneo alrededor de un 30%, y se alteran pues varios procesos metabólicos de fase 1 hasta en un 30-40%, y tienen que ver con ese tipo de reacciones de oxidación, hidroxilación, hidrólisis, etcétera, que se requieren para pues que algunos medicamentos puedan generarse sus metabolitos activos. También se reduce el metabolismo de primer paso casi un 50%, y aquí pues los medicamentos que presentan un metabolismo considerable de primer paso en personas de edad avanzada pues pueden llevar a una mayor biodisponibilidad, y eso puede llevar a niveles elevados en sangre que puedan generar pues efectos adversos, ¿no?, como si fuera una sobredosis o una intoxicación. En el intestino grueso se disminuye la motilidad, otros cambios en otras funciones que tienen que ver con la motilidad, ¿no?, los potenciales inhibitorios de unión, la distensionalidad rectal, cambios en la microbiota, y bueno, lo anterior pues aumenta la probabilidad de que las personas mayores presenten tanto estreñimiento como diarrea. Pero estos cambios por sí solos no son suficientes, ¿no?, para generar problemas, solo que pues hacen que las personas mayores sean más propensas a esto. Y en la microbiota pues también los cambios se asocian a mayor riesgo de
varias condiciones de salud, desde algunos tipos de cáncer, demencia, enfermedad de Parkinson, y la microbiota también puede modificarse por efecto de algunos medicamentos, ¿no? Como los antimicrobianos, por ejemplo. Y esto pues cada vez como que se conoce mejor. En los riñones, pues eso pues, lo conocen bien, la disminución de la filtración glomerular, ¿no? Que en promedio es de 1 mililitro por minuto, por 0.73 metros de superficie corporal a partir de los 40 años. El rango en realidad es de 0.7 a 1.2, pero pues 1 es como el promedio. También disminuye el flujo sanguíneo en los riñones alrededor de un 30% y la secreción tubular. Y esto pues tiene implicaciones en algunos medicamentos que se depuran por estas vías. Y bueno, pues todos estos cambios afectan la farmacocinética de algunos medicamentos. A nivel de la absorción gástrica, los cambios que pueden ocurrir es que la difusión pasiva, en general, esta no se modifica, pero la disponibilidad en general tampoco, salvo pues si tienen que ver con el metabolismo de primer paso que veíamos. Hay un menor, creo que me comentan que no pueden ver las diapositivas. Vuelvo a compartir. Espero que ya aquí ya las puedan volver a ver. Y les comentaba que por los cambios en el metabolismo de primer paso, pues este efecto disminuye y entonces aumenta la disponibilidad de algunos fármacos. A nivel de la distribución, como hay un menor volumen de distribución por la disminución del agua corporal total, entonces eso hace que aumenten las concentraciones plasmáticas de medicamentos hidrosolubles, ¿no? Y también el aumento del volumen o de la cantidad de tejido adiposo aumenta la vida media terminal de medicamentos liposolubles, como algunas benzodiazepinas, y eso puede generar que pues, haya efectos erráticos cuando se movilizan del tejido adiposo de vuelta al torrente sanguíneo. También pues puede haber cambios en la fracción libre de fármacos con elevada unión a proteínas plasmáticas. Y por los cambios en el hígado puede haber una menor depuración y aumento, por lo tanto, de vida media de algunos medicamentos que principalmente se metabolizan por vía oxidativa. Y en la depuración, por lo que vimos a nivel renal, pues también esto aumenta la vida media de fármacos eliminados mayormente por vía renal. Y en el caso de la farmacodinamia también hay cambios. Esto en realidad no está tan estudiado, al menos no tan a detalle, pero sí en general se ha observado que hay cambios en algunos receptores de las células y esto también implica cambios a nivel de las señales por receptor, a nivel molecular, y eso puede pues llevar a cambios en la eficiencia de algunas enzimas y por lo tanto hay una menor efectividad de algunos medicamentos, mayor propensión a efectos adversos, pero como les mencionaba, pues se necesita más investigación en personas mayores, sobre todo de avanzada, con multimorbilidad, con polifarmacia, pues considerando que puede haber una gran variabilidad y diversidad genética y epigenética por sexo y por edad en la vejez. Y algunos de los efectos pues, de estos cambios, ¿no? Al haber esta disminución de musculatura y proteínas plasmáticas, los medicamentos con elevada unión a proteínas pues muestran un incremento de sus concentraciones sanguíneas y ejemplos tendríamos aquí al verapamilo, al haloperidol y al propranolol. La adiposidad corporal aumentada para medicamentos lipofílicos pues podrían tener menores concentraciones plasmáticas, pero una duración más prolongada de sus efectos. Y aquí están benzodiazepinas, ¿no? Como diazepam, midazolam, lorazepam. La disminución del agua corporal total para medicamentos hidrofílicos, estos podrían tener mayores concentraciones plasmáticas y efectos. Y aquí tendríamos como ejemplo al litio y a la dioxina, que además
son medicamentos con un índice terapéutico pues muy reducido, ¿no? La diferencia en dosis terapéuticas y dosis tóxicas es pues pequeña. Por los cambios en la función renal, pues hay una menor depuración de medicamentos eliminados mayormente a nivel renal. De ejemplos tenemos aquí algunos antimicrobianos como trimethoprim, sulfamethoxazol, ciprofloxacino, y de ahí que las dosis tengan que ajustar a la función renal. Anticoagulantes como apixaban, rivaroxaban, enoxaparina, analgésicos o neuromoduladores, tramadol, gabapentina, famotidina, ¿no? También entrarán aquí, y los cambios a nivel hepático de las enzimas CYP y los cambios en el flujo sanguíneo pues llevan a menor depuración de medicamentos metabolizados por estas vías, y aquí entrarían medicamentos como propanolol, verapamilo, teofilina, risperidona, carbamazepina. Entonces hay varios mecanismos que se modifican a nivel farmacocinético que explican por qué estos medicamentos pueden llevar a mayor probabilidad de que generen efectos adversos, ¿no? O menos efectividad. También pues se han descrito algunos grupos de medicamentos que se consideran de alto riesgo en personas mayores en términos de que puedan generar efectos adversos, ¿no? Y entre ellos están los anticoagulantes, antiplaquetarios, antidiabéticos, anticolinérgicos, antipsicóticos, benzodiazepinas, otros hipnóticos sedantes, medicamentos cardiovasculares como dioxina, miodarona, betabloqueadores, antagonistas de calcio, diuréticos, inmunosupresores, opioides, pues una amplia gama. Y acá ahora vamos a ver pues la importancia de los procesos de cómo se debe pues verificar la medicación para poder hacer todos estos ajustes, ¿no? Y son varios pasos que en otros contextos esto lo pueden hacer los farmacéuticos clínicos, que en algunos hospitales de otros países acompañan en el pase de visita a médicos, a enfermeras, pero bueno, en el caso de México, pues en realidad estos profesionistas tienen muy escasa presencia porque hay muy pocos. Y entonces estas actividades, pues generalmente las asume también el personal médico, ¿no? Los profesionistas de medicina. Entonces la historia de medicación es la que obtienen los profesionistas de salud de toda la información completa de todos los medicamentos y otros productos alternativos o complementarios que usa o ha usado habitualmente una persona, tanto los que fueron prescritos por personal médico como los que se usan sin prescripción médica. Luego de esta historia de medicación, pues sigue la revisión, donde se hace esta evaluación estructurada de los medicamentos que la persona usa, con el objetivo de optimizar esta medicación y mejorar los resultados. Y aquí lo que se busca es detectar los problemas relacionados con el uso de medicamentos y pues hacer las intervenciones que sea necesario. Otro paso de todo este proceso es la conciliación de medicación, que es un proceso que también hace el personal de salud en conjunto con la persona que usa los medicamentos para asegurarse de que toda la información completa de la medicación se transfiera en las transiciones de atención, ¿no? Cuando la persona de domicilio va al hospital o al servicio de urgencias, o de servicio de urgencias a quirófano, de quirófano a terapia intensiva, o hospitalización, o a una residencia de personas mayores, para que todos los que van a participar en la atención de esta persona pues tengan la información completa y no haya omisiones de continuidad en el uso de ciertos medicamentos, etc. Y después, la idea es pues, detectar problemas relacionados con los medicamentos, que son todas esas situaciones en las que el proceso de uso de medicamentos causa o puede causar resultados negativos en la salud asociados con la medicación. Y estos resultados negativos de la persona pues, serían resultados no adecuados que no están pues, considerados como objetivos de la terapia farmacológica, y que estos resultados se asocian ya sea al uso de los medicamentos o al fallo en el uso. Es decir, el incumplimiento terapéutico también sería un problema relacionado con los medicamentos. Y hay varios problemas relacionados con medicamentos. Aquí vemos solo algunos ejemplos: errores de medicación, errores de conciliación de medicación, interacciones farmacológicas adversas, incumplimiento posológico, sobredosis, dependencia o adicción a medicamentos, y fracaso terapéutico, que sería justamente lo que podría caer en futilidad terapéutica, ¿no? O sea, medicamentos que no están generando los efectos benéficos para los que se pretenden usar, y pues otro tipo de problemas. Y pues todo eso también entra en el concepto de polifarmacia inapropiada problemática, que es el uso de múltiples medicamentos que se prescriben de forma inapropiada o en los que no hay beneficio de su utilización.
y pues también pues en ese sentido serían fútiles. Y esto es problemático porque pues, puede llevar a interacciones adversas peligrosas. Generalmente una cantidad muy importante de medicamentos pues, es inaceptable para la persona en términos de que pueda cumplir la posología, de que los pueda adquirir, de que los pueda estar utilizando. También pues, se asocia mayor frecuencia de efectos secundarios de otros fármacos y esto llevará a la cascada de prescripción y pues en general a tratamientos no basados en evidencia científica, ¿no? Y en general los riesgos de efectos perjudiciales superan a los beneficios potenciales. Y pues mayor riesgo de efectos adversos, como les mencionaba, de interacciones adversas, de incumplimiento del uso de los medicamentos, también se ha asociado a disminución de la capacidad funcional, contribuye al desarrollo de otros síndromes geriátricos como altero cognitivo, delirio, caídas, desnutrición, incontinencia urinaria, etc. Y por eso la desprescripción se vuelve tan relevante, ¿no? Como este proceso de retiro, suspensión gradual de medicamentos que se consideran inapropiados en una persona mayor y también de medicamentos que puedan ser fútiles. Y hay pues varias herramientas que nos ayudan a evaluar esto. Digo, los criterios de MIRS de Stop pues ya los conocen, los de Ford, etc. Este índice seguramente también la mayoría lo conoce, el índice de adecuación de medicación. Y aquí solo resalto que una de las preguntas que incluye el índice pues tiene que ver con que si el medicamento realmente está siendo efectivo, ¿no? Si está generando los efectos para los cuales se habrá indicado, asumimos. Y también hay otro tipo de herramientas como esta lista de verificación para mejorar la prescripción de medicamentos y reducir la polifarmacia. Y nuevamente uno de los criterios tiene que ver con identificar los medicamentos que ya no están indicados y por lo tanto, es decir, ya no tendrían un efecto para el que se usarían y que también pueden ser potencialmente perjudiciales. Y esto se puede como analizar comparando los medicamentos con los diagnósticos establecidos. Que eso pues llega también a suceder, ¿no? Que vemos personas mayores que no tienen diagnósticos confirmados o no tenemos evidencia de ello y pues está luego esta duda de si realmente están indicados o no y hay que pues recuperar toda la historia clínica, ¿no? de los pacientes. Y pues obviamente la monitorización, ¿no? Cuando se hace desprescripción, que debe hacerse gradualmente, pues para vigilar si la persona presenta alguna descompensación, alguna alteración que amerite pues mayores ajustes. Y bueno, ahora les mostraré brevemente datos de este estudio Delphi, este consenso internacional que se hizo recientemente, donde participaron más de 40 expertos, entre ellos 4 geriatras y varios paliativistas, endocrinólogos, en fin, pues para justo definir cuáles son las recomendaciones de desprescripción de medicamentos en la última fase de la vida. Y pues bueno, en general se alcanzó un consenso de 76% para las personas que tienen una expectativa de vida de 6 meses o menos. Y sobre todo para medicamentos como diuréticos, hipolipemiantes y anticoagulantes orales. Y pues también se resaltó en este consenso la importancia de incrementar la conciencia sobre la necesidad de ajustar medicamentos en la fase final de la vida, que puede mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues dieron algunas recomendaciones de desprescripción en este contexto, por ejemplo, de medicamentos cardiovasculares, suspender los inhibidores de ECA y los ARA2 cuando se están usando solo como prevención primaria. Es decir, que no hay una condición adicional que amerita su uso, como podría ser ya en la enfermedad renal, si solo se usan como antihipertensivos, por ejemplo. Descontinuar diuréticos en caso de pérdida de líquidos por vómitos, diarrea o sudoración excesiva. Retirar nitratos en personas que habían tenido angina pero que actualmente están asintomáticas y que no han tenido eventos recientes. También ahí se considera que se podrían suspender. Para el caso de anticoagulantes y antiplaquetarios, suspender antagonistas de vitamina K y anticoagulantes orales directos cuando hay un alto riesgo de sangrado. Retirar agentes antiplaquetarios cuando se están usando en el contexto solo de prevención primaria, es decir, que no hay una cardiopatía isquémica ya documentada o una enfermedad cerebrovascular, y también si hay un riesgo elevado de hemorragia. Para antidiabéticos,
por reducir la insulina, sobre todo de acción rápida, en quienes tienen una ingesta de alimentos irregular o presentan deterioro clínico, donde pues habría un alto riesgo de hipoglucemias. También se considera aquí suspender otros antidiabéticos cuando ya solo hay hiperglucemia leve, porque los riesgos de la hipoglucemia serían mayores y las complicaciones que estas pueden generar, ¿no? En términos de caídas, de alteraciones cognitivas, etc. A nivel del aparato digestivo, suspender los inhibidores de bomba protones o los antagonistas de receptores de vitamina tipo 2 cuando no hay una historia clara de enfermedad gástrica activa. Y como ven, pues es esta combinación de confirmar si realmente hay indicación de seguir usando o no los medicamentos, pues en el sentido de si realmente tienen un efecto benéfico o no. Para caso de osteoporosis, descontinuar medicamentos que afectan la estructura ósea, como los bifosfonatos, en personas cuya expectativa de vida es pues más corta de lo que se necesitaría para que se observe el beneficio clínico de estos medicamentos, ¿no? En corto o mediano plazo. En otro tipo de medicamentos o suplementos vitamínicos, cuando se están usando como profilaxis y sin indicación clara. Eso también es algo que llegamos a ver. Estrógenos sistémicos, pues suspenderlos cuando hay ausencia de síntomas posmenopáusicos moderados e intensos. Y esta otra herramienta que probablemente han revisado, que se parece a la de Stop Start, pero que es específica para personas mayores con fragilidad y que busca ayudar a los médicos a la toma de decisiones de desprescribir medicamentos en personas mayores con fragilidad y una expectativa de vida limitada. Justo la idea es que con este tipo de herramientas nos ayuden en el proceso de reducir la carga de medicamentos, cuya atención pues ya se debe centrar en el confort y en el manejo de síntomas y evitar fármacos que probablemente ya no aporten beneficios clínicos significativos, ¿no? Es decir, que sean fútiles. Y hay criterios generales para ver qué personas serían candidatas a la descripción de estos criterios, y pues uno es que las personas tengan dependencia en actividades básicas de la vida diaria, o una enfermedad crónica grave o avanzada, o enfermedades en etapa terminal. Otros que tengan una fragilidad grave, irreversible, progresiva, que tengan un alto riesgo de complicaciones médicas agudas y de mayor deterioro clínico. Y aquí el médico o la médica a cargo de la atención, pues que conozca a la persona, no se sorprendería si ésta falleciera en los próximos 12 meses, ¿no? Que son pues, de los criterios que se usan también para definir terminalidad en ciertas condiciones. Y bueno, los criterios pues están también divididos en secciones, como los Stop-Start, y a nivel general, pues cualquier medicamento que la persona no esté usando porque nunca tuvo apego, nunca tuvo cumplimiento terapéutico, o que si los usa no los ha tolerado, ¿no? A pesar de que se le ha dado orientación, que se le ha educado respecto a cómo se deben usar o ajustes, y que se han considerado otras formulaciones, si a pesar de eso la persona sigue sin tolerar los medicamentos o no los está usando, pues se podría suspender. O también medicamentos para los que no haya una indicación clínica clara, veíamos de vitamínicos, etcétera, o medicamentos que se habían usado para resolver algunos síntomas que ya no están presentes, náuseas, vértigo, prurito, es decir, pues revisar que ya no se sigan usando si ya no están habiendo estos síntomas. Y la otra sección del sistema cardiovascular, hipolipemiantes, son otros medicamentos que se podría considerar suspender, como los que ven ahí, porque es posible que no se pues, logre el tiempo necesario para que se presenten los beneficios, ¿no?, más importantes de estos medicamentos. En el caso de antihipertensivos, si las personas están presentando una presión sistólica de menos de 130 de manera persistente y tienen fragilidad, pues ahí el objetivo es más flexible, más laxo, ¿no?, de 130 a 160, y pues habrá que reducir o suspender, pero de manera cuidadosa. De medicamentos antiangina, como los que ven ahí, nitratos, etcétera, suspender en personas que ya no tienen síntomas anquinosos en los últimos 12 meses y que no hay evidencia objetiva de enfermedad coronaria. Para antiplaquetarios y antiplaquetarios, pues como no hay beneficio demostrado para prevención primaria cardiovascular, prevención primaria, pues también se podrían suspender en este contexto de final de la vida, como el ácido acetilsalicílico,
bueno, si hay también un riesgo significativo de hemorragia, personas mayores con fragilidad que se consideran no aptas para la anticoagulación. Del sistema nervioso central, antipsicóticos en demencia, va a considerar reducir dosis o suspender si no hay síntomas conductuales o psiquiátricos persistentes, ¿no? Y pues siempre probar intervenciones no farmacológicas. También en la memantina, pues considerar suspender y monitorizar en demencia moderada grave, a menos que se tenga claro que está mejorando síntomas conductuales. Que eso a veces no es tan fácil de determinar. Y del sistema digestivo, pues los inhibidores de bomba de protones, reducir dosis cuando se usaron dosis completas por más de 8 semanas, a menos que los síntomas dispépticos estén persistiendo, ¿no? Y que ahí pues estaría indicado evaluar pues qué está sucediendo para ver cómo ajustar el tratamiento. Y pues lo mismo para los antagonistas H2. Del sistema respiratorio, teofilina, minofilina, por los efectos adversos graves que pueden generar y pues beneficios terapéuticos dudosos. Los antagonistas de leucotrienos, pues recordar que no están indicados en EPOC, solo en asma. En el sistema musculoesquelético, el calcio no está demostrado que haya beneficio a corto plazo, salvo en hipocalcemia sintomática. De la vitamina D, pues falta evidencia para prevenir caídas, fracturas o eventos cardiovasculares o cáncer en personas pues en estas etapas del final de la vida. Y otro tipo de medicamentos, como bifosfonatos, denosumab, los antiinflamatorios en su uso a largo plazo aumentan el riesgo de efectos adversos graves si se usan regularmente por 2 meses o más. Y pues bueno, lo mismo con los corticosteroides por los efectos adversos, ¿no?, que pueden generar. A nivel genitourinario, los medicamentos para crecimiento prostático sin beneficio en personas que ya están usando cateterismo vesical, ¿no?, o en quien tiene vejiga hiperactiva, estos medicamentos pues no hay beneficio en incontinencia urinaria irreversible persistente. Y hay que ver otras alternativas. En el sistema endocrino, pues los antidiabéticos, desintensificar el tratamiento en personas mayores con fragilidad y expectativa de vida limitada, como veíamos, y evitar objetivos de movilidad glucosilada de menos de 7.5%, porque esas metas pues se asocian a efectos perjudiciales, ¿no?, caídas, etc. Y esta sección de misceláneos pues tienen que ver con suplementos multivitamínicos, suspenderlos si solo se estaban usando como profilaxis y no para hipovitaminosis ya documentadas, ¿no? Ácido fólico suspender tras completar tratamiento indicado de 1 a 4 meses, salvo que haya pues absorción deficiente o que las personas estén usando metotrexato, que pues se requieren usar el ácido fólico. Los suplementos nutricionales, pues suspenderlos si se estaban usando solo como profilácticos. Pero bueno, esto Frail al final también pues deja en clara esta notación que les pongo aquí abajo. La decisión final de describir recae en él o la médica tratante, quien debe considerar la evidencia más actualizada disponible y pues analizar toda la situación de la persona mayor y pues de su entorno también. Y bueno, aquí solo les muestro una tabla con algunos datos de ejemplo de que otro dato que también podemos considerar cuando estamos analizando qué describir, qué desprescribir o qué no iniciar es considerar el horizonte temporal, es decir, el tiempo que se espera que se tienen que usar los medicamentos para observar el efecto benéfico principal, ¿no?, para el cual se estarían usando. Por ejemplo, estatinas que pues, se usarían para reducir eventos cardiovasculares como infartos cardíacos, accidentes vasculares, pues que demuestren ese efecto puede requerir de 2 a 5 años de uso. Los bifosfonatos para prevenir fracturas por osteoporosis, para que se observe ese beneficio de reducción de riesgo de fracturas, pues se tienen que usar 1 a 3 años. Antihipertensivos para reducir accidentes vasculares o eventos cardiovasculares 1 a 2 años. Antidiabéticos para prevenir complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía, pues se tienen que usar de 5 a 10 años. Inhibidores de bomba de protones, estos pues sí pueden prevenir recaídas de úlceras gástricas en personas con alto riesgo. Y ese beneficio pues es más a corto plazo, ¿no?, semanas a meses. Anticoagulantes, prevenir accidentes vasculares en fibrilación auricular. Eso pues también puede requerir semanas a meses para que se observen los beneficios. La vitamina D igual de 1 a 2 años, aunque
no está tan clara esta efectividad en personas mayores con fragilidad. Suplementos de calcio, pues más de un año y dentro del esquema completo, ¿no? del manejo de osteopenia, osteoporosis, que sería también vitamina D, etcétera. Antiplaquetarios, 5 a 10 años para prevención primaria de accidentes cerebrovasculares o eventos cardiovasculares. Inhibidores del SGLT2 en diabetes, reducción de hospitalizaciones en quienes tienen insuficiencia cardíaca, tendrían que ser por periodo entre 6 a 12 meses para observar esos efectos benéficos. Y de otros medicamentos antirresortivos para reducción de fracturas vertebrales no vertebrales, pues de 1 a 3 años. Entonces, si estamos con personas mayores cuya expectativa de vida es menor de 12 meses, de 6 meses, pues muchos de estos medicamentos en realidad no van a generar los efectos benéficos para los que principalmente se usan. Y aquí solo como ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus en la vejez, donde ya se considera que en la evaluación de las personas mayores con diabetes, pues habrá que ver si ya presentan o no complicaciones vasculares, si tienen multimorbilidad, polifarmacia, cómo está su capacidad funcional, su cognición, si tienen o no fragilidad. Y a partir de los hallazgos, pues podemos categorizar a la persona como robusta e independiente, con fragilidad, con limitaciones ya de capacidad funcional o de teo cognitivo, o que está en el final de la vida. Y entonces el enfoque de las metas de la atención, de las intervenciones, si es una persona mayor, robusta e independiente, serían enfocadas a las metas como tradicionales de la enfermedad, ¿no? Metas de glucemia, de glucosilada, etc. Pero si estamos hablando ya de personas con limitación de capacidad funcional, con fragilidad o en el final de la vida, el enfoque es en capacidad funcional, en calidad de vida, en confort, en alivio de síntomas, etc. Y pues esto te permite decidir que habrá medicamentos que habrá que suspender o reducir dosis porque las metas son pues más laxas. Y bueno, ya para terminando, un caso clínico es una mujer de 87 años que vive en una residencia de personas mayores, ya requiere asistencia para todas las actividades básicas de la vida diaria y su expectativa de vida es menor de 12 meses. Entre sus diagnósticos están demencia avanzada, hipertensión arterial, osteoporosis, fragilidad, sarcopenia, y entre sus medicamentos que actualmente usa es que pues si es polifarmacia está memantina, losartán, hidroclorotiazida, colecalciferol, carbonato de calcio y alendronato. Y pues datos de su seguimiento es que su presión arterial en los últimos meses ha estado en promedio en 120/70, no hay historia de fracturas ni de caídas y no ha presentado alteraciones conductuales de la demencia en más de un año. Y entonces todo esto permite pues considerar este tipo de ajustes, ¿no? Reducir la dosis gradualmente de losartán o incluso suspenderlas si la presión arterial se mantiene menos de 130 durante la monitorización. La hidroclorotiazida, suspenderla, que pues ya no sería necesaria y porque puede aumentar el riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico, de caídas en una persona con fragilidad, sarcopenia y demencia como ella. El colecalciferol se podría considerar suspender porque no hay hipocalcemia ni evidencia de beneficio clínico significativo para prevenir caídas o fracturas en este contexto de alguien con fragilidad, con demencia avanzada. El alendronato, pues lo mismo, dado que el beneficio en términos de reducir el riesgo de fracturas, como veíamos, pues requiere de más de un año, 2 años. Y si su expectativa de vida es menor de 12 meses, pues también pues no tendría sentido continuar. La memantina aquí podría valorarse suspender si no se han observado mejoras en síntomas conductuales ni en la calidad de vida desde el inicio del tratamiento. Y pues sería en ese sentido un medicamento hostil, aunque esto pues habrá que hacerlo con cuidado y con monitorización. Y pues bueno, como conclusiones, pues hay una alta prevalencia de medicamentos inapropiados en personas mayores, sobre todo en aquellas con multimorbilidad, y por eso pues tenemos que priorizar la prescripción, sobre todo en las que tienen expectativa de vida limitada. La historia de medicación completa, porque pues a partir de esta información es que podríamos identificar medicamentos posiblemente fútiles y pues para poder tener, también necesitamos la información de los diagnósticos o de los síntomas que más afectan a la persona para poder determinar si tienen utilidad clínica o no los medicamentos. Hacer la conciliación de medicamentos, identificar riesgos y bueno, priorizar la prescripción en personas con fragilidad, con dependencia funcional y que pues esto tiene que ser un proceso sistemático
y que el uso de herramientas como Stoffrail y otras pues nos ayudan en el mismo, ¿no? A lograr estos objetivos. Y ya solo les dejo este breve video de la OMS que fue de hace unos años, por que busca concientizar acerca de la medicación sin daños, que en el contexto de personas mayores pues es más que pertinente. No sé si van a escuchar el audio. Creo que no activé esa parte del momento. Listo, ahí va. Y pues recordar los 5 momentos de seguridad de la medicación: cuando se inicia el medicamento, cuando se usa el medicamento, cuando se agrega un nuevo medicamento. Hay que revisar la medicación y suspender o desprescribir cuando haga falta. Pues muchas gracias por su atención. Y pues si tienen alguna duda o comentario, adelante. Pues, muchas gracias, doctor. Un tema bastante interesante y con alta prevalencia en nuestro grupo de adultos mayores que en muchas ocasiones tienen polifarmacia, difícil hacer la desprescripción de los medicamentos y a veces también concientizar a la familia del por qué ya no ese paciente tiene el beneficio. Y pues evidentemente hay muchas preguntas aquí en el chat. El doctor Salvador le comenta: buenas noches, doctor Sosa. ¿Qué opina del uso de la acetilcisteína en una persona mayor de 90 años? Pues aquí habría que conocer más el contexto. Como les decía, algo que es clave aquí es determinar si está aliviando algún síntoma, ¿no? Entonces, si es una persona que está teniendo muchas secreciones pulmonares y la acetilcisteína podría ayudarle a la fluidificación y a reducir eso, pues seguiría estando indicado. Entonces, depende más bien, pues, para qué se estaría usando y si está ayudando o no. Ok, pasamos a la pregunta a la doctora Alicia Palomares. Nos pone aquí en el chat: buenas tardes, felicitarlo por tan excelente presentación. En cuanto a la tabla que nos mostró sobre el horizonte temporal, ¿se refiere al tiempo que se necesita tomar para que haga efecto o el tiempo en que se debe desprescribir el medicamento? De antemano, muchas gracias. Sí, gracias, Alicia. Es el tiempo que se requiere usar el medicamento para que se observe el efecto benéfico. Okay. Muchas gracias. El doctor Santiago Oscar Pasarán nos comenta: excelente ponencia. Si el paciente toma 6 medicamentos, pero los necesita, ¿usted considera que es polifarmacia? Pues si tomamos las definiciones textuales, pues polifarmacia antes era más de 3, ahora es más de 5 según la OMS, ¿no? Pero por eso es que ahora se le pone como pues apellidos, ¿no? Es polifarmacia inapropiada o polifarmacia problemática, pues cuando no está generando beneficios y está causando problemas. Pero hay casos de personas que sí requieren más de 5 medicamentos para alivio de síntomas, para control de enfermedades, y entonces ahí hay que analizar si está realmente mejorando la calidad de la persona y no está causando más problemas. Sí es polifarmacia, pero no habría necesidad de tener que desprescribir, ¿no? Por eso es que esto tiene que ser muy personalizado. Okay, esta pues es una duda personal, doctor. Como le decía, en muchas ocasiones enfrentarnos a la desprescripción es complicado porque en muchas ocasiones el paciente acude con múltiples especialistas
el cardiólogo indicó un grupo de medicamentos, el nefrólogo otro, el neurólogo otro grupo de medicamentos. ¿Qué estrategias recomendaría usted utilizar con la familia para poder ir a haciendo esa desprescripción? ¿Lo recomienda brusco, gradual? Es que esto se tiene que ser como en conjunto con la persona y la familia, ¿no? Justo como mencionas, sí es algo que se ve con cierta frecuencia. Y aquí lo que se necesita es pues mucha educación, ¿no? De la persona, de la familia, o sea, explicarle por qué es que el medicamento ya no tendría sentido seguirlo usando. Eso yo creo que a todos les ha pasado, a todas pues de personas que llevan décadas usando la aspirina, porque se las dejó el cardiólogo, el internista, que les dijeron esto lo va a usar para toda la vida, ¿no? Y se quedan con esa idea y los vemos ya a los 80 años y les está causando molestias digestivas, incluso hemorragias, sangre oculta en heces y pues hay una indicación clara de suspender, pero como se quedaron con esa idea de que era algo que les iba a beneficiar, pues es explicarles y a veces eso nos toma tiempo y hablar con la familia y pues hay veces que no hay suficiente tiempo, ¿no? Entonces, pues en realidad esta acción entraría en prevención quinaria, ¿no? Que les decía al inicio, de todo lo que puede ayudarnos a que sí se puedan hacer las acciones, en este caso de prevención cuaternaria, de desprescripción. Y es, pues sí, tomarnos el tiempo y de explicarles de manera clara y sencilla por qué es que se tiene que hacer esto y que se puede y hay que negociar. Es lo que también se hace con quien tiene multimorbilidad, pues va haciendo un cambio uno por uno y gradualmente y que si hay algún problema, alguna descompensación, pues lo volvemos a ver y lo revisamos. Pero es complicado cuando tienes demasiados pacientes que atender, ¿no? Entonces, sí, son retos complejos de afrontar. Gracias, doctor. Aquí otra pregunta en el chat de la doctora Nancy Martínez. Nos comenta, muchos pacientes toman vitaminas sin ningún fundamento y dejan de tomar medicamentos importantes por darle prioridad a las vitaminas. Hay que educar al paciente sobre el uso de suplementos y vitamínicos. Así es, sí, ahí es lo que luego les explico, pero otra vez, ¿no? Nos toma mucho tiempo. Es que aclararles cómo es que funcionan las vitaminas, ¿no? En el cuerpo, porque tienen la idea que las vitaminas resuelven muchas cosas y pues en términos generales las vitaminas son son necesarias para que podamos aprovechar los nutrimentos que vienen en los alimentos, ¿no? De los procesos enzimáticos, etcétera. Y lo otro que también luego es útil en algunas personas explicarles es que el cuerpo humano está diseñado para absorber mejor las vitaminas en los alimentos naturales. O sea, las vitaminas de los alimentos naturales tienen mayor biodisponibilidad que las vitaminas sintéticas. Y ahí lo que luego les digo es que se dan cuenta de que no las necesitan porque las eliminan en la orina, ¿no? Y es algo que sí se dan cuenta de que el olor de la orina a vitaminas y a veces eso me ha ayudado a que como que eso les deja claro que en realidad no las necesitan porque las están eliminando. En el cuerpo es muy sabio y esto. Y eso a veces ayuda, ¿no? Pero pues el punto es educación, como mencionas, y que nos toma tiempo, ¿no? Dar estas explicaciones. Y por último, el doctor Luis Fernando de la Mora le envía una felicitación, agradece su ponencia y pues me parece que no hay más preguntas en el chat, pero agradecemos su participación. Como le comentaba, un tema pues bastante frecuente, algo a lo que nos enfrentamos constantemente nosotros los geriatras y agradecemos la participación también de todos los asistentes a la ponencia del día de hoy. Se registró una asistencia de 223 participantes. Esto pues enriquece nuestro aprendizaje y los esperamos en la sesión de la próxima semana. Como siempre, a continuar aumentando el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues que todos pasen una excelente noche.